Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente el profesor Cristian Tello, que dirige el canal Tellopedia, ¿no?, de Cultura, y en compañía de mi colega, el profesor de Historia, Eduardo Madueño, hemos llegado hasta un recinto especial. Siguiendo la ruta sanmartiniana en este camino hacia el bicentenario de nuestra independencia, nos encontramos en las locaciones de lo que fue la antigua hacienda Punchauca, donde se reunieron precisamente el general don José de San Martín, el Libertador, con el virrey José de la Serna, ¿no?, para discutir, ¿no?, y evitar la guerra y el enfrentamiento que se produciría luego, ¿no es cierto, profesor? Pero, profesor, en este caso lo que vamos a hablar es no necesariamente acá de la hacienda Punchauca, sino previamente el encuentro que sostuvieron no la Serna, sino el virrey anterior que fue derrocado, sino Joaquín de la Pezuela, allá en la llamada Conferencia de Miraflores. Así que esta conferencia previa al encuentro aquí en Punchauca también fue un primer acercamiento entre las fuerzas del general don José de San Martín y las fuerzas realistas, en ese caso encabezados por el rey Joaquín de la Pezuela. Queridos amigos, como lo mencionó acá mi querido amigo y colega Cristian Tello, tiene bastante razón. Miren, similar a este ambiente Tello en el cual nos encontramos, que es la hacienda Punchauca, en el distrito de Caraballo, al norte de Lima, prácticamente 25 kilómetros al norte de Lima nos encontramos. Similar a este lugar, a esta locación, a esta sede, fue una conversación previa que hubo, como lo has mencionado bien claramente, en Miraflores, hoy distrito al sur de Lima. Mira mi querido Tello, en ese momento el monarca de España, Fernando VII, hizo lo posible para calmar todo movimiento liberal, todo movimiento que pretendía en Sudamérica lograr la independencia. Recuerda que Fernando VII venía de una crisis pavorosa en España, producto de la invasión francesa napoleónica. Había sido restaurado el poder, volvió a ocupar el trono Fernando VII. Y se entera de la presencia sanmartiniana en el virreinato peruano de entonces. Claro. Así que... Sí, profesor, porque él vino exitosamente tanto de Argentina como de Chile, claro, y el propósito era precisamente el Perú. Por eso le encarga a Joaquín de la Pezuela, antepenúltimo virrey del Perú en ese momento, que tenga un acercamiento, un diálogo con San Martín para dar solución a este problema y que de esa forma no pierda su principal colonia en América, España, que era el virreinato peruano. Y acá viene lo bueno. El lugar, la sede donde se lleva a cabo es en un inmueble, en una casa similar a esta hacienda, en la calle Diez Canseco. Para ser exacto, la primera cuadra de la calle Diez Canseco, muy cerca del Parque Kennedy, del actual distrito de Miraflores. Ahora, esta conversación, este diálogo, esta conferencia, como quieran llamarlo ustedes, se llevará a cabo entre el 24 de septiembre al 1 de octubre. Claro, es una conversación larga que duró días. Efectivamente. Claro. 24 de septiembre al 1 de octubre de 1820. Y como lo señalaste anteriormente, mi querido Tello, prácticamente se lleva a cabo pocos días después del arribo de San Martín, que venía desde Paracas. Entonces voy acá. Este diálogo, esta conversación, esta entrevista o conferencia, como comúnmente se le conoce al de Miraflores, no lo hace directamente
Joaquín de la Pezuela y José Francisco de San Martín y Matorras, su nombre completo, del general rioplatense. Claro, en realidad ambos mandan una delegación de representantes. Incluso el virrey Joaquín de la Pezuela debería haber recibido en Lima, que era el sitio principal, pero a última hora parece que prefirió que la conferencia o reunión se dé pues en el distrito de Miraflores, en una casa convento religiosa muy parecida. Claro, similar a donde estamos. Lamentablemente este inmueble, a diferencia de Punchauca, donde nos encontramos, que sí registra el paso de los años y el olvido, lamentablemente el abandono, pero en el caso de Miraflores, ese lugar, esa casa convento antigua, esa casona, ya no existe, lamentablemente. Con el propósito de modernizar la ciudad, lo han destruido prácticamente. La ignorancia, la irracionalidad, y hoy ya no existe el lugar donde se llevó a cabo la conferencia, pero redondeable, mi querido Tello y queridos amigos que gentilmente nos acompañan el día de hoy. Mira Tello, Joaquín de la Pezuela no lo hace directamente, podía haberlo hecho. Claro que sí. Y tenía que haberlo hecho, encargado por Fernando VII, pero no lo hizo, mandó a su representante. Y San Martín también envía a sus representantes. En el caso de Joaquín de la Pezuela, por ejemplo, envía 3 representantes, uno que es español y 2 que son peruanos. Efectivamente. Vamos a conocerlos, a detallarlos, para poder aprenderlos como debe de ser. Primero, los representantes patriotas, representantes de San Martín, su delegación que envía a la conferencia de Miraflores, será Tomás Guido. Este fue un militar, político, diplomático argentino. Argentino, en ese entonces rioplatense. Así es. Rioplatense, compatriota de San Martín. Sí. Junto a Tomás Guido, enviará al colombiano Juan García del Río. Uy, ese es otro famoso diplomático y muy bien, incluso llegaría a ser ministro de Relaciones Exteriores durante el protectorado de San Martín. Y tenía que encabezarlo con Diego Paroicín, la misión que iba a traer un príncipe de Europa de España y que se convirtiera en rey en Perú, y se estableciera la monarquía constitucional. Así es. Entonces, continuamos para conocerlo como debe ser. Entonces, representantes patriotas en la conferencia de Miraflores, Tomás Guido, rioplatense, y Juan García del Río, colombiano. Representantes realistas españoles, en representación de Joaquín de la Pezuela, lo hará Dionisio Capaz. Sí, este era un marino, un oficial de la Marina Española, un representante importante del ejército realista. Claro, Dionisio Capaz. También estará José Villar de la Fuente. Este sí es peruano. Y el precursor y prócer de la independencia, Hipólito Unanue Pavón. Eso, profesor, este es un caso especial porque Hipólito Unanue, como mencionó, es uno de los precursores de la independencia. Un ideólogo muy importante que influyó en el proceso emancipador del Perú. Sin embargo, en la conferencia de Miraflores resulta que Hipólito Unanue es representante de los realistas, de los españoles. Es decir, en un inicio lo representó a ellos y luego pues ya trabajó para San Martín. En el caso de Hipólito Unanue, mi querido amigo Tello y queridos amigos que gentilmente nos acompañan el día de hoy en este documental interesante, mira Tello, no era el único caso pro-realista y Unanue. José Baquija Carrillo también lo fue. Toribio Rodríguez de Mendoza también lo fue. Ahora, esos eran los reformistas. Ahora voy. Ellos eran fidelistas, criollos reformistas, conocidos como precursores reformistas o fidelistas, como le llaman otros. Que en un primer momento, como Unanue, por ejemplo, representante de Joaquín de la Pezuela en la conferencia de Miraflores, defendió la causa del virreinato y de la corona española. Claro, y tenía sentido porque él fue médico de cabecera de varios virreyes, incluso de Abascal. Sí, él fue médico de cabecera y gran amigo entrañable, como es el caso de José Fernando de Abascal y Sousa,
su amigo entrañable, fue médico de cabecera hasta de reyes como Fernando VII, imagínate. Pero la pregunta es, mi querido Tello, ¿por qué Unanue era monarquista? ¿Por qué era fidelista? Muchos investigadores, estudiosos, su acercamiento versados en el tema, mi querido Tello, han investigado este hecho. Porque ojo que fue reformista. Él pedía reivindicación social, pero no la independencia. Bueno, claro. Y si nos damos cuenta, Unanue, como muchos precursores criollos reformistas de entonces, era un comodín. Claro, digamos que en cierta forma Porque se acomodó a las circunstancias. no nos olvidemos que al ver que el virreinato se venía a pique, se pasó al bando patriota y se va a convertir en ministro de Hacienda de San Martín en su protectorado. Entonces, acá viene la respuesta interesante, mi querido Tello y queridos amigos que nos miran, que nos observan el día de hoy. Mira, el criollo de entonces no se sentía identificado con la tierra que lo vio nacer. Por supuesto, precisamente ahí yo creo que está la clave de cuáles fueron los puntos que se pusieron en la conferencia de Miraflores. Por ejemplo, de parte de los representantes del virrey, ¿qué es lo que ellos proponían? En este caso, ellos propusieron que se aceptara la Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Los representantes patriotas, Tomás Guido y Juan García del Río, que representaban a San Martín, dijeron: no, señor. Nuestra propuesta es la independencia total del Perú y América. Si no, nada. Claro, que no haya dependencia de España, porque los representantes del virrey decían incluso pues de que iban a darle mayores beneficios a los criollos, a la población acá en América, pero no se iba a romper el vínculo de ninguna manera con España. Perú tenía que seguir siendo su colonia. Su dependencia, claro. Su colonia. Incluso les ofreció a los oficiales, ¿no? Bueno, en el caso de los patriotas, los representantes de San Martín lo que hacen es ofrecerle a los oficiales realistas que, dado la monarquía constitucional que pretendía aplicar San Martín, los oficiales españoles iban a conservar incluso sus puestos, ¿no? Pero aún así no se llegó a algún resultado favorable. Es que simple y llanamente lo que quería la corona española, representada por Fernando VII en ese momento, y que tenía que ser aplicado y cumplido como tal por el virrey Joaquín de la Pezuela y todos sus allegados, era no perderlo como colonia al Perú. Claro, era la principal colonia de América. Por supuesto. Y acá viene algo interesante. En cambio, los patriotas, Tomás Guido, Juan García del Río, representantes de San Martín, dijeron: no, señor, acá todo o nada, la independencia del Perú y de América, y se acabó. En cambio, la propuesta realista era mantener ceñirnos, regirnos, normarnos por la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, pero seguir siendo colonias, por supuesto, que no se aceptó. Pero el resultado final de la conferencia de Miraflores es un fracaso total. Nadie, ninguna de las posiciones, tanto realista como patriota, dio su brazo a torcer, y simplemente la conferencia de Miraflores fracasó por completo. Inclusive 2 meses después de la conferencia, ante el resultado desfavorable de esta misma, resulta que el virrey Joaquín de la Pezuela le envió una carta al rey de España diciéndole textualmente que debido al fracaso de las conversaciones, la guerra por la independencia del Perú era simplemente inevitable. Palabras textuales del propio virrey de la Pezuela. Y la pregunta que nos pueden hacer ahí el público, nuestros suscriptores y público en general que gentilmente nos acompañan en estos momentos, ¿y por qué lo hicieron en Miraflores? ¿Por qué no lo hicieron en Lima? Claro, eso es lo que le decía. Justamente a última hora me parece que hubo un cambio. Y lo mismo pasa con Puchauca, donde nos encontramos en estos momentos. Lo hacen en zona neutral.
¿Cuál es la zona neutral? Ni para uno ni para otro. Que sea en las afueras de la ciudad amurallada de Lima en ese momento. Lima no era donde nos encontramos. Hoy Lima es una metrópoli, ¿no? No. Pero en ese entonces, la Lima céntrica, la Lima amurallada, pequeña, no pasaba más allá del centro histórico de Lima actual, el cercado de Lima y el distrito bajopontino del Rímac. Justamente esta ubicación, creo que los que quisieran tener un acercamiento al lugar físico donde se produjo esta conferencia de Miraflores, tengo entendido que está pues en las inmediaciones de un conocido supermercado en la avenida Pardo, creo que es el Saga Falabella, me parece, profesor. En esas inmediaciones es el lugar físico. Incluso historiadores señalan que esa casona o hacienda donde se produjo esta conferencia le perteneció luego, o la habitó este conocido también militar que participó en la independencia del Perú, Mariano Necochea. Entonces, dado que le perteneció o él habitó en esa casa, hay incluso un pequeño cuadro, una placa, mejor dicho, en una pared cercana a este centro comercial, donde se puede observar el rostro y una pequeña semblanza de lo que fue Necochea. Eso nos da un indicio de que ese fue el lugar físico donde se produjo. Lamentablemente, no hay un lugar turístico donde se pueda revalorar este tipo. Y en ese momento Miraflores no es el distrito moderno, urbanizado, que hoy conocemos. Era pues una zona campestre, era un campo similar a Punchauca. Así es. Conformado pues una zona rural de campo y de chacras. Bueno, profesor, entonces, luego de la conferencia en Miraflores, la siguiente conversación intentando tener un acuerdo, ¿no?, para evitar este enfrentamiento por la lucha independentista, se va a producir aquí, en la hacienda Punchauca. Pero eso lo vamos a tratar en otro video que próximamente vamos a estrenar en la ruta sanmartiniana, profesor. Rumbo al Bicentenario. Así que estén atentos a los posibles, a los siguientes videos que vamos a emitir en nuestros respectivos canales. Hasta la próxima. Nos vemos, cuídense, un fuerte abrazo. Gracias.